Antes de empezar con este video, queremos mandar un saludo de cumpleaños a Amey Luz por el 7 de noviembre, Eglis Torres por el 13 de noviembre, a Lisette Morales por el 3 de noviembre y de paso a su hija por el 13 y a su nieta por el 19 de noviembre, a Laura Cecilia por el 22, Giovanna Tejeda por el 28 de noviembre, Joana Muese por el 29 de noviembre y a Jacqueline Bautista por el 7 de octubre. Muchas felicidades y ahora sí, sin más, espero que disfruten del siguiente video. Detrás de la sonrisa de la princesa. Capítulo 7. Su verdadero yo. No era una decisión ligera. A Eric lo sabía demasiado bien. Miesa no estaba actuando por impulso, era algo que había elegido por sí misma. Durante años había vivido encerrada bajo la voluntad de Vermel, atrapada en una jaula hecha de obediencia y miedo. Fue domesticada, controlada, maltratada y aún así, después de todo eso, decidió darle la espalda al rey para proteger su hogar, proteger Gladnier. Así que no, por supuesto que no era una decisión cualquiera, y precisamente por eso a Eric temía que al intentar protegerla demasiado, terminara negando la fuerza de esa decisión. Supongo que por eso no lograste detenerla con firmeza, ¿cierto? Comentó su madre a su lado. A Eric bajó la mirada listo para responder, pero las puertas se abrieron en ese instante. Listo, hice lo mejor que pude para que nadie sospeche, anunció Hela mientras guiaba a Miesa con su nuevo disfraz. Miesa llevaba una peluca de cabello oscuro que enmarcaba sus rasgos y hacía resaltar aún más sus ojos azules. La madre de Eric, quien hacía un segundo intentaba subirle el ánimo, olvidó por completo a su hijo y se lanzó a halagar a su hija política. ¿De verdad me veo bien?, preguntó Miesa, tímida pero expectante, mientras Hela y la madre de Eric la llenaban de cumplidos. Endereza los hombros, querida, eso es. Si caminas erguida tendrás una presencia mucho más elegante. Con ese color de cabello y una conversación más fluida, nadie va a pensar que eres la misma persona. A Eric observaba en silencio, recordando cada palabra de la conversación previa con su madre. A Eric, ¿qué opinas? ¿Me veo bien?, preguntó Miesa entonces, y él no pudo negarlo. Estás preciosa. Hela aplaudió como si eso confirmara todo lo que había estado diciendo antes. Miesa sonrió aliviada y como impulsada por un nuevo valor dio un paso hacia adelante. Realmente quería hacer esto, de verdad quería intentarlo, salir así, ir al baile, mezclarse con la gente, comprobar si no la reconocían. Incluso quería ir al mercado, hablar con desconocidos, practicar, pero mientras sus deseos crecían, la aprehensión de Eric se hundía más y más en su pecho. ¿Cómo es que ella iba a salir sola? No, ni pensarlo. Respondió sin pensar. No había pretendido decirlo en voz alta, pero, al ver cómo el brillo en los ojos de Miesa se apagaba, a Eric sintió la punzada de culpa. No había sido su intención herirla. Cariño, si no puedo estar contigo, no puedo garantizar tu seguridad y no puedo arriesgar eso. ¿Entonces tampoco puedo ir al mercado?, preguntó ella en voz baja, mientras Hela y su madre le susurraban palabras de consuelo, lo que solo hizo que el silencio se volviera más pesado y a Eric tragara saliva, sintiendo cómo la incomodidad le apretaba el pecho. ¿Qué se suponía que iba a hacer con ella? Bueno, esto está mejor, murmuró a Eric observando el nuevo accesorio agregado al disfraz de Miesa. Al final había cedido, sí, pero con una condición, que su rostro quedara aún más cubierto. Por eso, Hela sugirió el velo negro de tela transparente, lo suficiente para esconder el rostro de Miesa, pero no tanto como para impedirle ver el mundo allá afuera. Aunque, siendo sincero, si a Eric hubiera podido, le habría puesto un tul oscuro. Sí, sabía que eso sería prácticamente lo mismo que dejarla ciega, pero ¿qué más daba cuando se trataba de protegerla? O bueno, protegerla del peligro y de los ojos ajenos, porque caray, su esposa realmente era una mujer que llamaba demasiado la atención, y como era costumbre últimamente para él, sus pensamientos empezaron a torcerse y trenzar ideas descabelladas. ¿Qué tal si usa una máscara debajo del velo? Hela se le quedó viendo como si acabara de sugerir que envolvieran a Miesa en papel periódico y la sacaran así, y a cada segundo que no le daba una reseteada por cada palabra, las ideas de Eric solo se volvían más extrañas, y
paranoicas. Capitán, no puede pintarle la cara a la joven señora, pero si está tan preocupado, ¿por qué no hace que Sir Cullen nos acompañe? Hela se vio en la necesidad de intervenir, pero a Eric le frunció el ceño y le ordenó callar con un gesto. Luego suavizó la mirada y se volvió hacia Miesa. ¿Te sientes cómoda revelando tu condición a Cullen? ¿De verdad quieres salir tanto? Hela observaba a ambos con los ojos entrecerrados como si estuviera presenciando el culebrón más dramático de su vida. Aún así, Miesa sintió con determinación y unos ojos que parecían brillar como la escarcha. Ella realmente quería salir, ¿eh? Y quería ver una tienda. ¿Qué tipo de tienda? Bueno, una tienda de ropa. Esa idea se le había metido desde que escuchó a las sirvientas hablar al respecto. Y 3 días después, todos los preparativos estaban listos para la primera salida de Miesa, como una persona normal y cuerda. Ese día, un carruaje esperaba en la parte trasera de una de las villas secretas de Gladnir. A Eric había revisado cada detalle y había obligado a Hela a memorizarlo todo al pie de la letra. Para ese punto, Hela ya hasta podía recitar el plan, aunque tampoco fue gran cosa, porque solo debían ir a las tiendas indicadas por Eric. Cuando Miesa vio el carruaje, su rostro se iluminó. A Eric había sido realmente generoso, y tal como le había dicho Hela, él sí escuchaba y hacía todo por ella. ¿De verdad te hace tan feliz? Preguntó a Eric, aunque la respuesta ya la sabía. La felicidad de Miesa derritió cualquier resistencia en él, pero aún así puso límites muy claros. Una confitería y una tienda de modas, 1 hora en cada lugar, ni 1 minuto más. Más allá, la marquesa Gladnir soltó un suspiro dramático. Ay, por Dios, hijo, ¿solo 1 hora en la tienda de modas? ¿Tienes idea de cuánto le toma a una mujer escoger siquiera un solo vestido? En condiciones normales, hasta 3 horas sería poco, dijo la marquesa para luego agregar. Pero tomando en cuenta la situación actual, supongo que 1 hora servirá. Querida, al menos encarga un vestido para el banquete. Ah, cierto, la sastrería había sido elegida por recomendación de su madre, y eso le recordó algo a Eric. Está bien, Miesa. El personal te va a ayudar a elegir todo lo que tú quieras. Escoge lo que quieras y no escatimes en gastos. Le entregó una bolsa pesada de monedas de oro. Tanto Miesa como Hela parpadearon sorprendidas. Entonces a Eric llamó suavemente a Miesa y sostuvo su rostro entre sus manos, asegurándose de que ella lo mirara. Voy a repetirlo una vez más. Si sientes que algo es peligroso, regresa de inmediato, ¿entendido? Y no sigas a nadie. Cullen las escoltará, pero no le revelé tu identidad, así que no sabe a quién protege. Aún así le ordené cuidarte estrictamente, aunque te incomode. Mantente cerca de él. La voz de Eric era firme, pero llena de preocupación. Sus dedos enmarcaban su cara como si temiera que ella desapareciera en cuanto la dejara ir. Entonces, por favor, ve con cuidado. Sí, a Eric Gladnir podía verse como una fuerte roca por fuera, pero tenía un corazón de pollo por dentro. Mientras tanto, en aquel rincón apartado oculto entre densos árboles, Cullen aguardaba junto al carruaje. Había llegado temprano, aunque ya había pasado un poco la hora acordada. No tardó mucho hasta que la puerta de la cabaña se abrió y Hela emergió acompañada de una mujer velada. El comandante no le había revelado quién sería la persona a escoltar, pero Cullen supuso de inmediato que se trataba de la joven señora. Después de todo, Hela no abandonaría la mansión para acompañar a nadie más. E incluso desde lejos, al ver la figura esbelta acercarse, Cullen no dudó, hasta que notó que la mujer que avanzaba hacia el carruaje lo hacía sin vacilar, sin buscar apoyo, sin aferrarse a nada. Caminaba con seguridad, no con la torpeza habitual de la joven señora. Aquello hizo que Cullen entrecerrara los ojos observando con mayor atención. Esa mujer caminaba con gracia, con aplomo, sus movimientos eran elegantes, incluso la forma en que sostenía el velo cuando una brisa jugueteó con la tela tenía un refinamiento natural. Era ligeramente más alta también. Todo en ella gritaba distinta. Cuando llegó a su lado, la mujer apoyó suavemente su mano enguantada sobre la de él y subió al carruaje con un gesto tan leve y pulcro que Cullen, pese a su costumbre de mantener la compostura, sintió un latido extraño en el pecho. Por un momento su atención quedó atrapada en aquella presencia elegante y misteriosa, y hasta tuvo el impulso de averiguar quién era. Hela le lanzó una mirada desde el estribo, como si acabara de ver a alguien con lepra, hasta entrar al carruaje y cerrar las puertas, y unos minutos después, Eric apareció para dar las últimas instrucciones a Hela. Asimismo, dentro del carruaje, Miesa se inclinó ligeramente hacia la ventana. Sus ojos brillaban como los de una niña que estaba a punto de ir a su primer festival. Su emoción era pura, contenida bajo un velo negro, pero imposible de ocultar por completo.
El carruaje se detuvo frente a la pastelería donde ya se habían hecho los arreglos. Dentro, Hela discutía con el tendero por los precios exagerados, mientras este con gesto cansado explicaba que todo había subido últimamente. A su alrededor, el murmullo de otros clientes indignados llenaba el ambiente. Esta es la situación actual. Esa era la frase que tanto el vendedor como otros repetían, y esas palabras resonaron en la mente de Miesa, porque eran las mismas que la marquesa había dicho refiriéndose a la escasez y la tensión que se respiraba en todo el territorio. Y antes de que Hela pudiera continuar su disputa, Miesa le tocó el hombro y con un gesto discreto comenzó a hacer señas rápidas. Cullen, que observaba atento, se sorprendió por la fluidez con la que la joven movía las manos, porque no era un lenguaje común, sino el código secreto de la Orden de Caballeros de Gladnir. Será mejor que nos vayamos, estaba diciendo ahora, con Hela tratando de seguirle el ritmo a las órdenes manuales, y siguiendo sus indicaciones, la muchacha cambió de actitud y ordenó los pasteles para llevar, evitando así un alboroto. Y al poco rato, ambas mujeres decidieron descansar afuera mientras comían unos cuantos pasteles. Cullen decidió colocarse a un lado, observando con cautela el área y los carruajes que pasaban, pero nunca dejó de pensar en los movimientos suaves, medidos y demasiado precisos para alguien común. Además, no a cualquiera se le enseñaba el lenguaje secreto de Gladnir. Ese mujeres caballero había varias, pero ninguna tan fina o tan delicada de porte. ¿Sería entonces una agente encubierta? La marquesa Gladnir era famosa por emplear asesinos, no soldados, y él la había visto usar señales antes. Entonces recordó las palabras del comandante días atrás. Necesito encontrar a alguien que pueda reemplazar al gran duque Hagai. Y de pronto todo comenzó a cobrar sentido. Esa mujer debía ser la sustituta de su esposa para interferir en los futuros asuntos políticos. Y conociendo a Eric, que siempre era alguien que actuaba con mucha cautela, probablemente querría probar sus habilidades en público antes de confiarle algo mayor. Sin haber recibido explicaciones adicionales, Cullen sintió como una ola de calma lo recorría. Claro que esa mujer no podía ser la joven señora, solo era una profesional encubierta. Y así, su desconcierto y su raro nerviosismo se desvanecieron casi al instante. Todo encajaba ahora. O así fue hasta que llegaron a la tienda de ropa. Antes de que Hela respondiera a las preguntas de la modista, Miesa ya había mencionado con calma una edad falsa. 17 años. A un lado, Cullen la observó con atención. Esa cifra lo hizo dudar. Esa chica solo era 3 años más joven que la joven señora. Y si era tan joven, quizás no se trataba de una sustituta enviada por Eric como había pensado antes, sino de una noble caída en desgracia, o peor aún, una muchacha enamorada del comandante. El pensamiento lo hizo estremecerse, y si entre ambos existía algo inapropiado, pero qué clase de culebrones veía Cullen. Y mientras el pobre tenía un cortocircuito con sus pedos mentales, la modista, tan curiosa como amable, intentaba sonsacar la información entre telas y cumplidos. ¿De dónde vienes? ¿Visitas a menudo la capital? ¿Qué clase de relación tienes con quien hizo la reserva? ¿Estaban comprometidos? Pero cada vez que intentaba avanzar, recibía la misma respuesta muda. Y aunque la mujer insistía con la destreza de una reverenda chismosa, Cullen comprendió algo claro. Esa chica no era una provinciana torpe recién llegada a la capital. Había compostura en ella, control, incluso cierto orgullo. Este vestido le va a quedar precioso con esa piel tan delicada, tan elegante, aunque si pudiéramos retirar solo un poco el velo. Estaba claro que la modista quería descubrir su rostro. Cullen entonces dio un paso para intervenir, pero no llegó a hacerlo ya que la mano de Miesa se levantó con firmeza. El velo se queda donde está. Me probaré los vestidos así. Y otra cosa, tengo una cicatriz fea que no deseo mostrar, así que solo veré los vestidos que me cubran hasta los hombros. La boutique quedó en silencio. Nadie esperaba ese tono decidido tan sólido en una muchacha que afirmaba tener solo 17 años. La modista, algo desconcertada, trató de recuperar la compostura, pero Miesa ya se había dirigido a uno de los probadores. Sin embargo, antes de entrar, las cortinas se abrieron de golpe. De entre ellas emergió una figura alta vestida con un abrigo blanco de piel. Por un instante todos pensaron que se trataba de un oso polar, pero no, era el duque de Salachés. Su estrambótica presencia llenó la estancia sin necesidad de una sola palabra. Hela y Cullen palidecieron en cuanto lo reconocieron. Miesa, en cambio, lo observó con una simple curiosidad, mientras el duque la miraba con la misma expresión curiosa. Uy.
Edil ingresó a la sala de descanso de la marquesa con su habitual forma disciplinada. En sus brazos llevaba un pequeño fajo de documentos. Eran los informes de inventario de alimentos y los horarios de los eventos sociales. La marquesa dejó su taza y los tomó. Hubo un breve silencio roto solo por el frufru del papel y la profunda inhalación de Edil, que al hablar lo hizo con un tono más bajo y cargado de preocupación. Señora, el ambiente en la mansión está tenso últimamente. La marquesa alzó la mirada en ese momento, un gesto que le dio el coraje a Edil para continuar. Después de todo, será esta la última vez que usted actúe como la señora de la casa. La noticia de que la joven señora asumirá el mando de un día para otro, todos están inquietos y no dejan de hablar de eso. La marquesa regresó los ojos a los papeles, pero Edil no se aminaló y prosiguió contándole la inquietud que el resto sentía con el hecho de que una mujer como Miesa asumiera el rol de la nueva señora de la casa. Una cosa era cuidarla, pero ahora ellos piensan... Estoy más interesada en lo que tú piensas, Edil, interrumpió la marquesa. ¿Tú piensas igual que ellos? No fue una pregunta casual. Usted ya lo sabe bien. Yo solo sigo su voluntad, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. La persona que asumirá el rol de dueña de la casa no me preocupa, lo único que deseo es proteger a esta familia. La marquesa la observó un instante como si buscara grietas en su voz o su postura. Ya veo, murmuró Taliesa. Un rastro de cansancio cruzó sus ojos, o tal vez fue resignación. Fue difícil saberlo. La marquesa siempre había sido una mujer a quien no podías leer fácilmente. Quizá alguien de la rama secundaria sería mejor opción al final, pero nunca se sabe. Edil frunció el ceño ante las palabras de la marquesa. Si alguien talentoso la asistiera, entonces podría asumir el rol de manera formal, sin riesgos y sin errores. Era una frase suave, pero la advertencia prevalecía sobre lo que fue dicho como un consejo. Pero no podía ser. Cuando Edil salió del despacho, sus pensamientos caminaban aún más rápido que sus pasos. ¿Un asistente realmente pretendía entregarle el mando a esa mujer? La esposa de su hijo, la que hasta hace nada no era más que un gatito mimado en el regazo de la marquesa. Esa chica dueña de la casa Clatnier, uno de los 3 pilares de Skilre. ¿Todos se habían vuelto locos? Entonces el recuerdo antiguo de aquel día atravesó a Edil como una sombra. La sangre en los mármoles, el llanto sofocado, la sangre todavía goteando de la guillotina. Ancianos, un niño, la emoción que superó la razón. No querrá repetirlo, ¿verdad? Un murmullo interior, un escalofrío que no mostró en el rostro. Fue justo entonces cuando alguien habló detrás de ella. Edil se detuvo y giró. Frente a ella estaba la señora Manner. Edil la saludó, pero en su mente un mal presagio se repetía. O quizás no. Señora Manner, me gustaría hablar con usted un momento. Había un brillo peculiar en los ojos de la mujer, pero para nada se comparaba con el temor de Edil, quien temía que el objetivo de la ira de la marquesa no fuera un anciano o un niño esta vez, sino el mismísimo rey. El duque de Salaches fue el primero en romper el silencio, pero su mirada curiosa e inquisitiva pronto se desvió hacia Hela reconociéndola. Recordaba a esa chica claramente, porque era la misma que había visto en la corte el día del juicio por el asesinato de Maleka. Pero, ¿quién era la joven señorita que la acompañaba ahora? Miesa, por su parte, también lo recordó. Aquel era el hombre en la ceremonia fundacional que se había comportado más como un pavo real que como un noble. Tú eres Hela, ¿verdad? La chica de origen plebeyo y la criada personal de la esposa del joven marqués. Supongo que ahora es la marquesa de Clatnier. Su tono era ligero, casi divertido, pero Hela no se permitió bajar la guardia, y mucho menos cuando notó cómo los vivaces ojos color agua marina del duque se deslizaban con demasiado interés hacia Miesa. Pensándolo bien, la condesa es rubia, pero también tiene los ojos azul, comenzó a decir, pero Hela lo interrumpió de inmediato haciendo aspavientos. La señorita aquí solo vino en lugar de la joven marquesa. Soltó tan rápido que casi se atraganta con sus propias palabras. Como mi señora apenas asumió el título, necesita hacerse un vestido nuevo, pero su salud no está bien, así que trajeron a una pariente con una complexión similar. Doyle levantó una ceja escéptico. Su silencio pesó como una piedra. Hela sintió como el sudor le bajaba por la nuca, hasta que finalmente el duque se relajó y cambió el tono de su voz. Ahora que lo pienso, el marqués heredó el título y aún no lo he felicitado, pero ya que están aquí me gustaría ofrecer un pequeño regalo de felicitación. ¿Qué le parece un par de broches para que los dos usen en conjunto, además con un diseño tan particular que nadie más lo elegiría? Con teatralidad,
Doyd abrió un pequeño cofre y lo acercó. Dentro brillaban 2 broches de plata con formas horrendamente cadavéricas. Tanto Hela como Cullen comprendieron al instante el significado oculto tras las palabras un diseño que nadie más elegiría. Pero a diferencia de ellos, Miesa estaba fascinada. Ni siquiera el velo pudo ocultar el destello en sus ojos. Doyd soltó una carcajada genuinamente complacido. Por fin había encontrado a alguien que entendía su gusto por la moda, pensó orgullosamente mientras escuchaba a Miesa parlotear sobre la singularidad del diseño y el refinamiento del metal. El duque parecía encantado. Hela y Cullen, por otro lado, parecían estar viendo caca de vaca. Y poco después, el sol comenzó a filtrarse por las cortinas del taller, tiñendo de ámbar los maniquís y los rollos de tela. Cullen tosió discretamente buscando una excusa para cerrar el encuentro. El sol se estaba poniendo, así que era hora de regresar. Doyd asintió, pero justo antes de marcharse extendió un pequeño estuche hacia Miesa. Esto es un obsequio para ti, señorita, a modo de agradecimiento por su encantadora conversación y su excelente gusto. Miesa lo tomó sin decir palabra. El duque sonrió satisfecho y tras una leve inclinación de cabeza se retiró del taller con su séquito. Solo cuando la puerta se cerró y el sonido de sus pasos se desvaneció, Hela y Cullen soltaron el aire que habían estado conteniendo todo ese tiempo. Miesa, en cambio, seguía mirando el lugar por donde Doyd había desaparecido, como si aún escuchara la risa del duque resonando en el aire. Luego se giró hacia ellos, porque sí, era momento de volver a la mansión también. La señora Manner titubeó apenas cruzó el umbral del despacho del joven marqués, quien no había perdido el tiempo con saludos ni cortesías y fue directo al grano, preguntándole sobre las sustancias sospechosas que Namiria solía utilizar, vinculadas a lo ocurrido con su esposa. Y como él ya la había ayudado a resolver el problema con su conflictivo cuñado, la mujer comprendió que debía corresponderle, así que, sin necesidad de que él lo dijera, comenzó a hablar. Para ganar el favor de su majestad, la mayoría de sus allegados competían para ofrecerle nuevos entretenimientos que satisfagan sus deseos. Colocaban en sus manos toda clase de instrumentos de tortura o le presentaban ideas atroces y retorcidas, y lo incitaban a perseguir sin descanso, a humillar públicamente a los nobles que se ganaban su desagrado, explicó ella con voz baja. Por supuesto, todo eso fue posible porque el pueblo de Skill revivía bajo la enseñanza de que la voluntad del rey era la voluntad de la diosa, y esa doctrina les había inculcado una fe tan profunda que incluso las atrocidades se veían como actos divinos. Entonces Namiria violó las reglas para los placeres del rey, traía nuevas drogas al palacio cada vez. La señora Manner negó lentamente. No. Ella misma las fabricaba, susurró, para luego explicarle que con el apoyo de Vermel, Namiria ya llevaba tiempo desarrollando un veneno único. Para ello, había torturado a comerciantes de medicinas, les arrancaba su conocimiento y luego elaboraba las sustancias a través de ellos. Después, periódicamente hacía que la princesa las tomara, agregó con un ligero temblor. A Eric apretó la mandíbula al escuchar eso. La sola imagen le revolvía el estómago. Solo usaba lo suficiente para hacerla sufrir, pero nunca para matarla. Era un juego, todos lo sabían. Y sí, por supuesto que todos lo sabían. Era de conocimiento tácito que Miesa era usada como una carta para amenazar a cualquiera que se atreviera a codiciar la corona. Era como si el mensaje fuera claro. Si soy capaz de hacerle esto a mi propia sangre, imagina lo que haría contigo. Una lógica tan perversa que escapaba del sentido común. A Eric comprendía cada vez más a Miesa. Era por eso que no podía dejar que Vermel siguiera vivo. El palacio había sido el mismo infierno y para sobrevivir a él había que moverse rápido, leer las miradas, anticipar las traiciones, saber a quién creer y a quién temer. Miesa con solo 8 años había aprendido eso. Pero si la gente del lado de Crispin le entregó el veneno a la señora Maleka, entonces debió haber sido uno que pasó por las manos de Namiria. Continuó la señora Manner y Eric comprendió que siempre todo fue parte del plan del rey, o más bien una obra de alguien que le ofrecía entretenimiento. Las piezas empezaban a encajar de una forma inquietante, y si lo que la mujer decía era cierto, eso significaba que Miesa había estado consumiendo más de un tipo de veneno durante años, y los efectos secundarios, el tratamiento, todo lo relacionado con esas sustancias, solo Namiria podía saberlo. A Eric cerró los ojos frustrado. Joven marqués, es posible que los residuos de aquellas medicinas aún estén en el cuerpo de su esposa, pero no creo que sean lo suficientemente graves como para poner en peligro su vida, dijo la señora Manner, pero Eric no respondió, aunque la tensión en su mandíbula ya lo delataba. No obstante, y a medida que la mujer seguía revelándole más verdades devastadoras, a Eric entendió que si hablaban de una sustancia en particular, también debía existir un
registro, algún documento sobre su preparación, y en efecto, existían registros oficiales al respecto. Edil había escuchado toda la conversación entre la señora Manner y el joven marqués. Pues sí. Al parecer, la mano derecha de la ex marquesa había desarrollado un hábito bastante cuestionable en los últimos meses: escuchar a escondida las conversaciones de sus superiores. Eso entre otras cosas, como espiar. Pero incluso cuando su falta quedó al descubierto, a Edil no le importó. En cambio, le echó en cara el trato que había hecho con el joven marqués. Él le había prometido ayuda para resolver el asunto de su cuñado a cambio de información sobre la corte real. Edil la observó con detenimiento sin molestarse en disimular su desaprobación. Usted sabía que cuando la joven señora fue al palacio usaron veneno. Le recordó con voz baja: si la casa Clatnier fuera acusada de traición, usted, que trajo los asuntos del palacio hasta aquí, entiende perfectamente lo que eso va a significar para usted y para su familia, ¿verdad? La señora Manner, que hasta entonces estaba en silencio, solo alcanzó a preguntar qué era lo que quería de ella. Pero Edil, lejos de mostrarse satisfecha, fue directa al grano. Usted envía reportes periódicos a la familia real sobre Clatnier, ¿no es así? Manner asintió con cautela, explicando que los reportes se los alcanzaba directamente al conde Selat. Pero su inquietud creció cuando escuchó la respuesta final de Edil, que dio un paso al frente antes de hablar. Bien, en su próximo reporte me va a llevar con usted al Palacio Real. Eso es todo lo que quiero que haga por mí. Ahora la pregunta era: ¿con qué intención? A Eric escuchaba con genuino interés mientras Miesa, entusiasmada, le relataba todo lo ocurrido durante el día. Sentada en su regazo, hablaba con tal energía que sus ojos parecían brillar con cada palabra. A Eric la observaba con ternura, acariciándole el cabello y besando su frente de vez en cuando. Estaba complacido de verla tan animada después de tanto tiempo, y cuando ella confesó que quería aprender a hablar mejor con la gente y sonar más genial frente a él solo sonrió. Ya eres genial para mí, respondió a Eric con ternura. Verla tan inocente le despertó un impulso travieso, uno que sentía merecido después de toda la ansiedad que le había causado su salida. Sin embargo, ahora que había saciado su curiosidad, a Eric también tenía un tema del que debía hablar con Miesa. Su madre, sin duda, había manejado bastante bien a que las habladurías no se difundieran más allá de Clatnier. El tema de sucesión poco a poco se estaba dando a conocer. No sería conveniente que estallara un motín antes de alcanzar sus propios objetivos, y para este punto, el Palacio Real ya debía haber recibido los informes sobre la situación, y con suerte comenzarían a reaccionar pronto, por lo que todo debía resolverse en poco tiempo, pensó. He estado buscando un banquete al que puedas asistir, comentó a Eric. Pensé que lo mejor sería uno grande, con poca vigilancia sobre los invitados. Parece que la mejor opción será la fiesta de compromiso de la familia del conde Laviet, dijo a Eric para luego compartir con Miesa los detalles del plan. Mientras tanto, en otro punto de la capital, el conde Selat analizaba con cautela los informes de desabastecimiento. Las cifras no cuadraban, la producción seguía estable, lo que solo podía significar una manipulación. Decidido a investigar, pensó en asistir al próximo compromiso de los Laviet para observar de cerca a los grandes nobles. Y a los pocos días después llegó la noticia de la sucesión del título de Clatnier. Selat recibió el informe con una sonrisa controlada y anunció que pronto debía felicitar personalmente al nuevo marqués. Sin embargo, más allá del reporte de la señora Manner, lo que también sorprendió al conde fue recibir la visita inesperada de la jefa de doncellas de Clatnier, Edil, quien solicitó hablar con él en privado. Selat desvió su mirada de ella a la señora Manner, que hasta entonces había permanecido discretamente a un lado. Si no hay más asuntos que tratar, puede retirarse, dijo el hombre. La señora Manner se inclinó en despedida, pero mientras abandonaba el salón, no pudo evitar mirar de reojo a Edil, preguntándose qué querría conversar ella a solas con el conde. La advertencia de la mujer aún resonaba en su mente. Si algo le ocurría a la princesa, ella también sería acusada de traición. Era por eso que tenía que encontrar los documentos sobre las drogas de Namiria sin importar el riesgo. Pero incluso mientras elaboraba planes en su cabeza, sabía que moverse dentro del palacio sería peligroso. Aunque sea parte de la servidumbre real, si la veían buscando documentos en esa área levantaría sospechas. La señora Manner negó con la cabeza, mientras seguía a los guardias reales. ¿Cómo podía despistar a esos hombres? Pensó y pensó, justo en el momento en que una criada se
acercó a ellos con un mensaje. Ella sería quien la escoltaría a partir de allí, ya que al parecer había una orden inmediata de reforzar la seguridad y se requería la mayor cantidad posible de hombres a patrullar cierta zona. La señora Manner parpadeó, desconcertada, pero cuando finalmente se quedaron a solas y preguntó quién había dado esa orden, la señora Manner se quedó sorprendida. La orden había sido dada por Tilber, justo la oportunidad perfecta que había estado esperando. El sonido del acero llenaba el patio. Raquel descargaba su furia contra Tobin con cada golpe, sin medir fuerzas ni razón. El eco metálico de las espadas se mezclaba con la voz de su padre en su cabeza, repitiendo con desprecio cada palabra de aquella maldita cena. ¿Cómo pudiste permitir que una inútil mental te robara a tu prometido? El recuerdo la carcomía mientras seguía golpeando. Su padre la había humillado una vez más, acusándola de ser una vergüenza para la casa Crispin y anunciándole un nuevo compromiso, el segundo hijo del conde de Carlis, y así su futuro una vez más decidido sin su consentimiento. El ritmo de las espadas se volvió más errático. Raquel, la única hija de una de las 3 grandes casas del reino, sabía bien lo que valía en realidad, lo mismo que una yegua pura, vendida al mejor postor, la flor más brillante decían, pero solo era mercancía en manos de su padre. ¡Ya no! Rugió dentro de sí alcanzando el arma con furia. Tobin bloqueó su ataque y con un giro, la hoja raspó su mano y un hilo de sangre cayó al suelo. Alarmado, Tobin corrió hacia ella, quien contuvo su dolor. Aquel joven subcomandante de origen común la miraba con más que solo preocupación, un afecto que ella nunca podría corresponder, aunque su lealtad le resultaba más útil que cualquier sentimiento. De hecho, lo necesitaría, sobre todo ahora que su matrimonio con el hijo de Carlis amenazaba con reducir su influencia dentro de su propia familia. Mientras tanto, en Clatnir, Halfindel observaba con frialdad a Miesa, que a su vez miraba al matasanos con ojos grandes desde la espalda de Aeric. Sí, el famoso Halfindel finalmente había llegado desde Crispin. Él era uno de los médicos más reconocidos del reino de Skilre. Su reputación era casi legendaria. Había curado heridas imposibles y enfermedades que otros consideraban incurables. Sin embargo, su carácter era tan temido como respetado. Hablaba sin rodeos, sin importar si frente a él había un noble o un sirviente. En ese estado no parece capaz ni de levantar una cuchara por sí misma, con veneno o sin él, dijo el hombre. Halfindel ya había sido informado de la situación de Miesa. Aunque nunca conoció a Namiria, sabía que sus conocimientos de farmacología rozaban lo aberrante. Luego se volvió hacia Hela, a quien le preguntó si había considerado darle un poco de hongo lobo ya a su señora. El hongo lobo era un antídoto natural extremadamente potente, capaz de eliminar la mayoría de toxinas del cuerpo, y en las mujeres incluso podía regular los ciclos irregulares. Sin embargo, su rareza lo hacía casi imposible de conseguir, y al ver que Hela no había podido hacerse con dicho antídoto, prometió entregarles una lista de lugares donde podían hallarse, y también recomendó administrárselo cuanto antes para purgar los restos tóxicos y observar su evolución. Luego se inclinó para estudiar a Miesa más de cerca. En la carta que enviaron mencionaron alucinaciones aterradoras, ¿cierto? Hela asintió. Las visiones estaban relacionadas con la fobia de Miesa a las aves. Bastaba una sola pluma para desatar su pánico, y al escucharla, Halfindel meditó unos segundos, frunciendo el ceño. Bueno, por más que lo pienso, solo una droga encaja con esos síntomas, dijo al fin. Es una hierba que no existe en este reino, y es difícil de creer que una simple doncella del palacio pudiera conseguirla. El médico guardó silencio y su expresión se volvió grave. Esa planta solo puede obtenerse en el país que Clatnir derrotó, justo en el principado de Sidate. Aeric abrió los ojos de par en par. Sidate era el lugar de donde provenía Annika Semenov, la amante del rey. La señora Manner había logrado colarse en la antigua habitación de Namiria, pero por más que buscó no encontró nada. El tiempo corría y apenas tenía una hora antes de ser descubierta. No obstante, y dado que ya había pasado un mes desde la ejecución de Namiria, era probable que sus pertenencias hubieran sido trasladadas, aunque no tenía idea de a dónde o a quién preguntar. Fue allí que escuchó pasos acercándose. La mujer intentó esconderse, pero tropezó y el ruido alertó a los guardias. Sintiéndose perdida, la señora Manner se echó para atrás,
atrás, pero en el último instante una compuerta secreta se abrió y unas manos la arrastraron dentro. La mujer trató de zafarse, pero una mano cubrió su boca y cuando se giró, se dio cuenta de que se trataba de Annika, la concubina del rey. La señora Manner observó con asombro aquel cuarto escondido. Frascos, hierbas y utensilios químicos llenaban el lugar. Annika entonces le explicó que había descubierto esa habitación por casualidad y que allí era donde Namiria preparaba sus drogas. El rey aún no sabe que este sitio existe, dijo para luego sacar un cuaderno lleno de notas. La señora Manner reconoció al instante aquel cuaderno. Esos tenían que ser los registros de Namiria, pero su sorpresa se convirtió en miedo cuando Annika la miró con calma y añadió: «Estás traicionando a la familia real y haciendo tratos con Cladmir, ¿verdad?». Y finalmente el día del compromiso llegó. Miesa se sentía nerviosa, pero tal como había ensayado, asistiría como si estuviera haciendo su debut social. Debía saludar a Eric como si apenas lo conociera, ocultando cualquier cercanía entre ellos. Su identidad sería presentada como la de una pariente lejana del lado de la marquesa. A Eric, que percibió su ansiedad, se acercó unos pasos. No te preocupes demasiado, mi madre estará contigo todo el tiempo. Miesa asintió y de pronto soltó una pequeña risa. ¿Sabes algo, Eric? Cuando salí la otra vez y me encontré con el duque de Salachez en la tienda de ropa, me di cuenta de algo. Al principio estaba nerviosa y temía que me reconociera. A Eric la miraba atento. Pero como la percepción general sobre mí es que estoy loca, nadie imagina que podría estar ahí parada entre la gente fingiendo normalidad. Continuó ella con ironía. La mayoría siempre evita mirarme o gira la cara para no contagiarse de mi mala suerte. Así que al final, aunque sepan quién soy, nunca recuerdan bien mi rostro. Miesa guardó silencio un instante. Luego con voz baja añadió: «Así que, si aún estás preocupado por mí, pierde cuidado. Puede que algunos me reconozcan, pero nadie me recuerda realmente como una persona». A Eric apretó los labios. Sabía que detrás de ese tono ligero había cicatrices que ni el tiempo ni el silencio habían logrado curar. Al principio eso me ponía triste, pero ya no me importa, porque tú sí me recuerdas. Tú me miras directamente, memorizándome tal como soy. La expresión de Eric se tensó apenas, como si esas palabras lo hubieran atravesado sin aviso. «Eso es lo único que me importa para mí», dijo Miesa con una sonrisa que intentaba sostenerse. Entonces su voz se volvió más baja, casi un hilo, hasta que respiró hondo y habló con más firmeza. «Por eso, hoy haré lo que sea para no volver a ser una carga frente a ti. Quiero vivir orgullosamente como mi verdadero yo. Quiero vivir mostrando solo mi lado más bonito». Escucharla decir eso hizo que a Eric sintiera una mezcla de orgullo y dolor. La miró por un largo momento y luego se inclinó arrodillándose frente a ella. Miesa, para mí tú eres la persona más hermosa, más inteligente y más llena de energía. En una época en la que todos perseguían ilusiones, ella fue la única que se atrevió a ser real. Mientras los demás se dejaban engañar por apariencias y títulos, Miesa, aún rota, se había mantenido viva engañando a todos con su impecable actuación. Y sí, él podría haber conocido muchas caras, demasiadas sonrisas falsas, pero solo una le pareció verdaderamente humana. Solo una lo había hecho dudar de todo lo que creía inquebrantable. La mujer que se convirtió en su esposa, una persona llena de pasión por la vida. Miesa lo miró sorprendida con los labios entreabiertos. No dejaré que mi preocupación vuelva a atormentarte, así que ve y disfruta como quieras. Porque el objeto de su lealtad estaba justo frente a él, no en un trono, ni en un estandarte, ni en el nombre de una casa, sino viva y respirando ante sus ojos. Así que sé tu versión más auténtica, cariño mío. Sus palabras sonaron como una promesa más que como una orden. Su querida esposa, quien colocaba una sonrisa en su rostro cada vez que pronunciaba su nombre. La persona más fuerte y luminosa que jamás conocí. Su hermosa Miesa. El salón resplandecía con lujos mientras la orquesta llenaba el aire. En el centro, el conde de Carlis y su hijo saludaban al marqués Crispín y a su hija Raquel. Esa era la primera vez que los futuros esposos se conocían. Raquel obedeció la orden de su padre cuando éste le dijo que saludara a su prometido. Inclinó la cabeza, hizo una mueca que pretendía ser sonrisa. Sus movimientos eran impecables, pero nada sinceros. Como dicen los rumores, es realmente hermosa, respondió el joven Carlis. Sin disimular,
fijar su mirada lasciva. Rakain tuvo que hacer lo imposible para que su incomodidad no se notara, o en el peor de los casos, moldeara la cara de esa idiota con una bofetada, porque así era el juego de las alianzas. Las apariencias valían más que la dignidad. Entonces la atención del salón cambió y los murmullos se extendieron cuando la marquesa de Gladnier apareció acompañada por una joven desconocida a su lado. «Oh, ¿tenía una pariente tan bonita?», susurraron algunos. Rakain cruzó una breve mirada con aquella desconocida, convencida de haberla visto antes, pero no tuvo tiempo de pensarlo, ya que la joven desapareció entre la multitud. Mientras tanto, un rostro familiar irrumpió entre la multitud para Miesa. Era el duque de Salachez, acercándose con su habitual sonrisa encantada hacia la joven que todos ahora conocían como Elisa de la casa Belmore, pariente lejana de la marquesa Gladnier. Así que de la familia Belmore, dijo el duque. Sí, es mi primera vez en una fiesta así, contestó ella con naturalidad, demostrando sin proponérselo la elegancia innata de la sangre real, aunque Miesa se sintió un poco más suelta y relajada en esta ocasión. La atención la había seguido desde su llegada. Había sido muy abrumador, tuvo que aceptar, pero Miesa se sentía orgullosa de haber salido bien parada. Había ensayado miles de veces para ese día y de hecho tenía planeado hacer algunas cosas más. El duque, ajeno a sus planes, la observaba con curiosidad. Por cierto, señorita Belmore, dijiste que esta es tu primera fiesta, ¿verdad? ¿Eso significa que este es tu debut? Lo que quiere decir que ya estás a una edad para casar. ¿Por qué te interesa eso, duque de Salachez? La voz atronadora de Aeric lo interrumpió con una frialdad que hizo callar a Doyd al instante, pero que pronto recuperó su elocuencia. Marqués Gladnier, siempre es un placer verlo y debo decir que cada vez que lo veo usted es más distinguido aún. Sin duda Doyd no solo tenía un gusto particular para vestir, sino que además tenía una habilidad natural para el elogio y desviar la atención a otros temas. Miesa aplaudió esa habilidad mientras asentía, y Aeric los miró con ligera sospecha preguntándose en qué momento su pequeña esposa y el duque de Salachez se habían vuelto tan buenos conocidos. Y más atrás, el conde de Laviette, un hombre de buen porte y una sonrisa diplomática, intervino para suavizar la tensión. Agradeció la presencia del duque y con curiosidad dirigió su atención hacia Miesa. Antes que nadie más hablara, Aeric respondió con calma. Ella es la señorita Elisa Belmore, pariente lejana del lado de mi madre y está debutando en sociedad el día de hoy. Somos sus mecenas. La presentó. Miesa saludó con una inclinación perfecta, lo bastante elegante para convencer a cualquiera. El conde, sin perder el tono amable, prosiguió con una conversación aparentemente trivial sobre vinos y regiones fronterizas. Sin embargo, Miesa percibió el trasfondo político de sus palabras. El conde sabía perfectamente que la casa Gladnier controlaba ahora el flujo de mercancías del puerto Nías. Bajo la superficie del diálogo se tejía un acuerdo pactado. Miesa hizo un pequeño gesto hacia Eric, quien alzó apenas su copa respondiéndole. No hizo falta más. Ambos se entendieron sin pronunciar palabra. Las conversaciones con el conde Laviette habían salido bien, y con su tarea cumplida, Miesa se retiró con elegancia. Si me disculpan, iré a tomar un poco de aire, dijo haciendo una reverencia antes de alejarse. No obstante, en su marcha, pasó inadvertidamente junto al conde de Selat, quien acababa de llegar. Marqués, ¿cuánto tiempo sin vernos? Saludó el consejero del rey, a quien nadie esperaba ver allí. El ambiente se tensó al instante. Doyd y Aeric se volvieron hacia él, conscientes de que aquel encuentro no sería tan cordial como aparentaba. El murmullo del salón se fue apagando poco a poco hasta quedar solo el eco lejano de la música. Rakain se llevó una mano a la sien. La cabeza le dolía después de soportar el interminable acoso de ese idiota de Carlis. ¿Cuándo va a terminar esto?, murmuró con la voz quebrada por dentro. Toda la noche había sido una farsa, sonrisas ensayadas, inclinaciones y palabras educadas para un futuro impuesto. Ya no puedo con esto, no hay nada que pueda hacer por mi cuenta. Rakain ya no tenía la energía para luchar sola, pero el eco de sus pensamientos se desvaneció cuando una voz suave rompió el silencio. Veo que no estás muy contenta con el anuncio de tu boda, Lady Crispin. Rakain se giró con un sobresalto. Frente a ella estaba la mujer con la que había cruzado miradas antes, aquella que había sido presentada como una pariente de los Gladnier, una joven desconocida que sin embargo le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué es lo que desea?, preguntó sin ocultar su desconfianza. Miesa avanzó unos pasos sin perder la compostura. Usted
quiere convertirse en la cabeza de su familia, ¿no es así? Raquel se tensó. Sus objetivos no eran precisamente un secreto de estado. De hecho, ya todos lo sabían. Por eso mismo se había convertido en el blanco de las burlas de la alta sociedad. Pero, ¿qué podía saber esa mujer que apenas estaba debutando? Entonces Miesa volvió a hablar. Si quiere, podría ayudarla a convertirse en la jefa de su familia por su propio mérito. El silencio que siguió fue denso. Raquel sostuvo la mirada intentando descifrarla. ¿Le gustaría escuchar lo que tengo que decir?, preguntó, con una calma que contrastaba con el caos de aquella noche, y Raquel la observó con cautela. ¿Dice que puede ayudarme? ¿Quién es usted, señorita? ¿De qué familia proviene? ¿También viene a burlarse de mí porque intenté alzarme como cabeza de familia y al final terminé siendo el hazmerreír? Raquel soltó una risa seca, pero su voz se apagó casi en un susurro al final. Miesa no respondió de inmediato, solo la miró como si estuviera evaluando cada una de sus palabras, y por alguna razón Raquel apartó la vista con una punzada de vergüenza. No pienso burlarme, respondió finalmente Miesa. En realidad, hay dos formas de convertirse en la cabeza de una familia. Una es la forma tradicional, ser designado por el patriarca anterior y recibir el apoyo de los vasallos, y la otra, sus ojos brillaron con un matiz más oscuro, es cuando el rey despoja a alguien de su título y se lo concede a otra persona. Raquel la miró incrédula. ¿Intenta decirme que puede pedirle algo así al rey? ¡Qué absurdo! No sé qué pretende obtener de mí, pero debería buscar en otro lado. No estoy hablando de pedirlo, la interrumpió Miesa, su voz ahora firme. Raquel enmudeció. Miesa entonces dio un paso hacia ella. La distancia entre ambas se volvió simbólica. Sus ojos se encontraron otra vez, y ahí el reconocimiento se reflejó en los iris violetas de Raquel. Lo que digo es que yo misma puedo concedértelo, prosiguió Miesa alzando ligeramente el mentón. Soy descendiente del rey, la única pariente consanguínea del actual monarca, la primera princesa y heredera legítima del trono de Skilre. Raquel la miró sin poder articular palabra, y Miesa, con la voz firme como un juramento, declaró: mi nombre es Miesa Klatnir, así que ayúdame a convertirte en la cabeza de los Crispín para que yo pueda convertirme en la reina de Skilre. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.